sobre el cuerpo humano y por eso a esta hora vamos a saludar a Miguel Tolosa, quien es toxicólogo y magíster en farmacología clínica para pues hablar respecto a la presencia de esta droga que pues en principio queremos saber si es nueva o no o cómo es que ha venido evolucionando este tema del fentanilo que empieza a preocupar de alguna forma a las naciones. Miguel, muy buenos días, bienvenido a la UT Estéreo. Hola a todos, muy buenos días y gracias por la invitación. Miguel, empecemos hablando de qué es el fentanilo, porque en este momento de la historia se empieza a generar una preocupación sobre la presencia del fentanilo. El fentanilo es un medicamento muy antiguo que hemos utilizado por más de 40 años, principalmente en el área de cuidado intensivo y para preparar a los pacientes para anestesia. Hace parte de un grupo de medicamentos llamados los opioides como la morfina, como la heroína, pero es un opioide que fue creado de manera sintética con el fin de crear más potencia. Es un medicamento que en muy pocos segundos hace que el paciente tenga alteración del estado de conciencia y el paciente pueda hacer mucho más fácil el proceso de anestesia como tal. Siempre habíamos tenido problemas con el fentanilo, pero en muy poca cantidad, porque el fentanilo de alguna otra manera venía haciendo manejo exclusivo de la industria farmacéutica. O sea, la que hacía el medicamento era la industria farmacéutica. Sin embargo, desafortunadamente, pues todo lo que es el narcotráfico ha logrado sintetizarlo y ha logrado fabricar. Entonces, ya hay un nuevo fentanilo, que es el que produce directamente los carteles y ha logrado una gran distribución principalmente en Estados Unidos. Miguel, con los buenos días. Hablemos de la realidad como tal de esta droga en este momento, qué es lo que está sucediendo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, que usted bien lo mencionaba, hay una crisis de salud pública. ¿Esto podría llegar a pasar en Colombia? Claro, podría llegar a pasar en Colombia, sin embargo, hay que entender un poco el contexto. Lo primero, Estados Unidos comenzó una campaña de manejo de opioides para el dolor. Nosotros en Colombia, al comienzo fuimos muy reacios a utilizar los opioides pues, por toda nuestra historia de narcotráfico. Más sin embargo, Estados Unidos lograron estudios en donde supuestamente los pacientes que requerían el medicamento, ese tipo de medicamento de opioides, pues no generan tanta dependencia. Desafortunadamente, pues eso no es así y la crisis de opioides aumentó mucho. Y eso pues facilitó el mercado en donde ya muchos pacientes ya tenían dependencia de opioides, en donde también para el narcotraficante es mucho más fácil fabricar fentanilo en la frontera con México o incluso en Estados Unidos que incluso hacer la importación de cocaína en Colombia, y eso favoreció todo el mercado. Recordar que Estados Unidos es de los mercados más grandes en el mundo, incluyendo drogas. En Colombia la situación es un poco diferente porque en Colombia digamos que el mercado no es tan asequible en este momento para fentanilo como en Estados Unidos, pero es una droga muy adictiva. La recomendación es que tenemos que hacer campañas porque realmente la crisis de fentanilo sí nos puede llegar a impactar en el sentido de que si no estamos preparados, si no informamos a los pacientes, si no se aprueban iniciativas que de pronto mejoren estrategias de educación, en fin de que la paciente entienda el proceso, pues va a ser mucho más difícil, que fue lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo se enfocó en la provisión de cocaína, todo el mundo se enfocó en la provisión de marihuana y llegaron las drogas emergentes y lograron invadir el mercado. Señor Tolosa, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Y allí va mi pregunta. En Estados Unidos, en la década de los 90, pues llegó la heroína, llegó también con toda la fuerza la cocaína, pero para suplir una necesidad, que era que los jóvenes de la época pudieran soportar ciertos eventos o presiones laborales de la época. Ahora aparece el fentanilo. ¿Eso también estaría para suplir ciertas necesidades que se tienen en este momento como sociedad? No, realmente la situación con el fentanilo es diferente porque, o sea, el momento de Estados Unidos, aunque se habla de crisis económica y eso, no es el momento de los años 90, no es el momento de los años 60 inicialmente, con toda la parte de los movimientos de las contraculturas, no fue la parte de la posguerra de Vietnam
en donde hubo pues todo ese estrés postraumático cuando comenzaron las anfetaminas. Creo que la situación es diferente. Aquí es netamente recreativo y es que el mercado está haciendo, y no solamente con el fentanilo. En el momento, hasta el octubre de 2022, la Organización de Naciones Unidas había dicho que se han sintetizado alrededor de 1.560 sustancias sintéticas. Las sustancias sintéticas son sustancias que buscan imitar el proceso de las sustancias ya conocidas, pero lo potencian. Solamente en cannabinoides sintéticos tenemos unas 600 variedades. Entonces, eso va a pasar con muchas sustancias, no solamente con el fentanilo, sino que lo que hace el narcotraficante es, a nivel químico, busca no solamente crear una sustancia similar, sino potenciar su efecto. Y el fentanilo es una arista de todas las sustancias que hay en el mercado, desafortunadamente. Sí, sí, sí. También quería preguntarle, digamos, ese antecedente, ¿no? Porque también podemos ver esos antecedentes que hay de esta epidemia también que está sufriendo Estados Unidos y fue también resultado de un acto de corrupción y falta de control de un medicamento de nombre oxicodona. ¿Esto podríamos compararlo en este momento con esa situación de la epidemia anterior? No, porque oxicodona fue un medicamento que en Colombia y la gente los opioides, gracias a Dios, sí están muy regularizados. Obviamente se consigue en el mercado negro, pero lo mismo, nuestro estigma de ser un país productor de droga, nuestra política antidrogas, hizo que de alguna otra manera se crearan los mecanismos para que esos medicamentos no fueran tan difundidos. Obviamente uno consigue pues metadona y otros medicamentos en el mercado como tal, pero siempre al comienzo hubo ese miedo de formular. Nosotros como médicos tuvimos miedo de formular, ya después se creó la especialización de medicina de dolor donde nos dio unas pautas, pero siempre existió ese miedo. En Estados Unidos no, en Estados Unidos como tú lo mencionas, hubo muchos intereses con oxicodona y con otros medicamentos en donde la industria farmacéutica planteaba que era muy seguro utilizarlos en los pacientes que tuvieran dolor, caso pues que desafortunadamente se demostró ya con la pésima realidad de la adicción que tenemos tan grande en Estados Unidos. Miguel, hay un imaginario respecto a el fentanilo y los efectos que está causando en el cuerpo humano. Algunos portales o expertos lo señalan como la droga zombie. Y me gustaría preguntarle, bajo esos efectos que usted mismo menciona, que el fentanilo, a raíz de ser un opioide tan fuerte, pues llevaría a las personas es un poco a perder la conciencia, más no actuar en temas de violencia o de alguna forma también ese estado zombie en el que proponen algunas personas. Sí, de acuerdo. Más sin embargo, hay que aclarar que es un mercado que está en constante cambio, entonces no se hace raro que creen un fentanilo zombie. Desafortunadamente, los químicos son muy filosos en ese sentido y más en el mercado. Generalmente el fentanilo lo que produce y lo que hacemos en la anestesia es que el paciente entre en depresión del estado consciente. Usualmente uno cuando coloca fentanilo es para que el paciente esté intubado. Hay parches de fentanilo, por ejemplo, que uno utiliza para dolor, que las dosis son muy chiquiticas. Y lo que busca el paciente es que el paciente entre en depresión del estado de conciencia, que no sienta dolor, pero que tampoco se acuerde de lo que está pasando en ese momento. Es el efecto como tal terapéutico. Ahora, que haya fentanilo zombie, pues, honestamente no se me haría raro en el sentido de que lo pueden fabricar. El fentanilo que nosotros conocemos es un medicamento que produce depresión del estado de conciencia, falla respiratoria, el paciente incluso se puede desmayar y otros efectos, son depresores más depresores. No se comportaría como una droga zombie hasta el momento, pero no sería raro que la sacaran. Miguel, bueno, pues en Colombia podríamos decir que no hay consumo de fentanilo, pues de la manera que está sucediendo en Estados Unidos. Sin embargo, ¿cómo podrían las autoridades, el gobierno, prepararse pues ante cualquier caso, sí, para que pues no vayamos a llegar a una crisis de salud pública? Yo creo que el gobierno debería inicialmente cambiar todo el paradigma de las drogas. Ese paradigma de las drogas nos ha afectado a nosotros como médicos, a pacientes. El hecho de considerar a todavía un paciente con problemas de drogodependencia como un delincuente, como un desadaptado social,
Eso limita mucho, limita el acceso a la información, limita a que los padres pregunten. Existe un cierto estigma de que mi hijo es consumidor de drogas, entonces no puedo decir nada porque quedó con el vecino. Entonces, yo lo veo muy difícil en el sentido de que si no cambiamos el paradigma, pues se nos van a cerrar puertas. Las iniciativas que están haciendo algunas entidades de detección de drogas en sitios de rumba es una buena iniciativa porque acerca al paciente a una realidad, pero creo que la mejor iniciativa hasta el momento es que los papás sepan cómo preguntar o qué preguntar. Yo no tengo que esperar a que mi hijo se esté chuteando, como dicen en la calle, el fentanilo, o incluso que esté prendiéndose, que mi niño de 12 años, 13 años, se esté prendiendo un bareto para yo darme cuenta que hay consumo de droga. Hay ciertas alarmas. Nosotros en el Hospital San José Infantil damos unas charlas a los papás de banderas rojas, en donde posiblemente el chico está bajo consumo y no necesariamente tienen que, o sea, son otras situaciones que me llegan a pensar que posiblemente el chico está en riesgo y al estar en riesgo, pues poder hacer algo efectivo. Miguel, bajo este panorama que hay del fentanilo que usted mencionaba, pues de pronto en Colombia el acceso a este tipo de droga es un poco más complejo, incluso el mercado y la demanda de esta droga no es una potencia precisamente para el narcotráfico de esta droga. Y pues me gustaría preguntarle si entonces estos llamados, estas alertas son de alguna forma apresuradas bajo el marco de esta preocupación que empieza a generar, o estas alertas sí se convierten necesarias en este preciso momento para que Colombia empiece y fortalezca esos puntos de atención y de pedagogía precisamente frente al fentanilo. Yo creo que las alertas no son apresuradas, sino están mal enfocadas. Obviamente, y desafortunadamente estamos en un momento donde estamos en campañas políticas y hacer los discursos se manejan con el sentido de lograr o quitar votos en efecto. Yo creo que es una estrategia que debe conocerse. Yo creo que decir que Colombia se va a inundar de fentanilo en este momento, pues no lo creo tan viable, sobre todo porque tenemos un gran representamiento de drogas. Por ejemplo, tenemos un problema muy grande con bazuco, que bazuco es una sustancia que vemos todos los días y que deteriora mucho a la persona, y sin embargo esa alerta ya está. Yo aquí en el hospital tengo 7 u 8 pacientes con problemas muy serios con bazuco, y de pronto por ese tipo de discursos a veces no nos enfocamos en lo que estamos actualmente. Yo creo que sí hay que preocuparnos en el sentido de que tenemos que hacer algo para evitar que eso avance, pero ya asumir que estamos inundados en fentanilo, pues no, definitivamente sería una afirmación totalmente equivocada. Miguel, ¿cómo mitigar los riesgos? ¿Hay alguna forma de mitigarlos en los jóvenes? Sí, hay varias estrategias. La estrategia que no sirve es la educación de palabra, es decir, decirle a los chicos no lo hagan, eso no funciona. Lo que se busca y otras iniciativas es sobre todo intentar enfocar a los chicos a grupos de discusión, grupos de apoyo, en donde los pelados puedan ser líderes en el proceso. Uno hablando, por ejemplo, con los chicos de Pereira, y sobre todo de la Virginia, donde el consumo de heroína creo que es de los sitios donde más se consume heroína, gran parte ha sido asociado a que pues, no hay oportunidades, es decir, los chicos salen y no encuentran nada, y no son líderes de nada, no hay un proceso de vida. Entonces no sirve solamente decir no lo hagan, sino creo que hace falta involucrar a la juvenil en programas de proyecto de vida, y de que realmente se hagan partícipes de como tal del proceso, porque solamente hablando y diciéndoles no lo hagan, eso se ha demostrado que no funciona. Miguel, también bajo un tema de curiosidad, que los jóvenes o bueno, las personas que estén dispuestas a consumir fentanilo de la producción que venga, pues juega un papel importante en el marco del crecimiento de producción o de demanda más bien
de esta droga? Un factor como la curiosidad, o digamos, ¿cuáles son esos aspectos principales que podrían llevar a que una persona se interese por este tipo de droga? Más que la curiosidad, yo creo que sea la presión social. Entre ellos mismos se habla, es decir, ellos ya conocen que hay drogas duras, hay drogas que definitivamente generan un problema. Más que la curiosidad, entraría a jugar. Por una, la presión social y otros factores como depresión, ansiedad, porque una cosa que pasa con el fentanilo, por ejemplo, con fentanilo veíamos mucho problema, era antes con el grupo médico, sobre todo con los quirúrgicos. Ellos vivían sometidos a estrés, a carga laboral, dolor de cabeza muy frecuente, entonces comenzaban con dosis bajas de fentanilo para controlar sus síntomas y terminaban pues adictos a eso. ¿Qué me preocupa? Sobre todo que las condiciones sociales, la falta de oportunidades, tenemos en este semestre, nos llama mucho la atención el altísimo riesgo de suicidio que se nos ha presentado, tenemos aumento de ansiedad, esas enfermedades que a veces no diagnosticamos, pues sí podrían favorecer que los chicos intenten todas esas pruebas, esas drogas como para perderse la realidad un poco, para tranquilizarse un poco y así estar en riesgo. No es un tema de la droga solamente, es un tema más de la percepción, de la cultura y sobre todo de no controlar esa patología mental que nos está afectando principalmente a los jóvenes. Miguel, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos aquí en Revista de la Mañana. Muy importante toda esta panorámica, esta visión que se da respecto a el fentanilo, esta droga que de alguna forma empieza a generar preocupación entre las naciones. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. A ustedes muchas gracias. Bueno, Gio, pues finalmente el panorama en que se ve el fentanilo y la presencia de esto, pues trae diferentes factores que precisamente pueden empezar a jugar en contra y generar este tipo de alarmas al gobierno nacional para que, pues, si bien, como lo mencionaba nuestro experto, pues no es un mercado en el cual por el momento esté interesado en el fentanilo, pues pueden pasar muchas cosas respecto a la presión social, al tema curiosidad misma para que pues el interés incremente. Ya son las 9:31